El huracán Rubio Constancia, un anillo de fuego entre Rossi y Lecchio en las últimas horas, una acalorada disputa ha estallado en el plató de televisión, involucrando a dos figuras prominentes del periodismo del corazón, Antonio Rossi y Alessandro Lecchio. El epicentro de esta tormenta mediática no es otro que la siempre polémica pareja formada por Alejandra Rubio y Carlo Costanza. Como es bien sabido en el universo de la prensa rosa, Alejandra Rubio y Carlo Costanza son, con cierta frecuencia, objeto de señalamientos y rumores que los sitúan como artífices de montajes para generar titulares y captar la atención de los focos. Precisamente esta recurrente acusación ha sido la chispa que ha encendido la confrontación verbal entre Rossi y Lecchio. Las informaciones que nos llegan desde el set indican que la discusión fue intensa y profundamente apasionada, con ambos colaboradores defendiendo con vehemencia sus respectivas posturas. Estamos ante un debate que ha alcanzado temperaturas elevadas y que, sin duda, merece un análisis detallado. La controversia gira en torno a las recientes imágenes publicadas, concretamente una portada de revista donde se ve a Alejandra Rubio y Carlo Costanza en una actitud supuestamente cariñosa y complaciente. Mientras algunos interpretan estas instantáneas como genuinas muestras de afecto, otros, en cambio, persisten en la idea de que se trata de un montaje premeditado. Esta dicotomía de opiniones es el caldo de cultivo perfecto para un enfrentamiento en el que las verdades se entrelazan con las percepciones y los intereses de cada parte. A continuación, desgranaremos los argumentos esgrimidos por Alessandro Lecchio y Antonio Rossi para comprender la profundidad de este choque de titanes. La esencia del contencioso reside en la credibilidad de las fuentes y en la interpretación de los hechos. Alessandro Lecchio, con su vasta experiencia en el ámbito de la crónica social, ha puesto en tela de juicio la espontaneidad de las imágenes, sugiriendo que detrás de ellas podría haber una estrategia perfectamente orquestada. Su argumento se basa en un conocimiento profundo de los entresijos de la profesión, donde los robados a menudo resultan ser pactados. Por otro lado, Antonio Rossi, también un experimentado conocedor del sector, ha salido en defensa de la autenticidad de las fotografías, o al menos, de la ausencia de un montaje intencionado por parte de la pareja. Rossi basa su postura en informaciones que ha recabado de sus propias fuentes, las cuales contradicen la versión de Lecchio. La tensión en el plató era palpable y el intercambio de acusaciones no tardó en escalar. El público y los espectadores de Chismeando CON Glamour, que siguen con atención cada movimiento en el tablero del corazón, se encuentran ante un dilema. ¿Quién tiene la razón en este pulso de información y percepción? Ambos periodistas, con trayectorias respetadas, defienden con ahínco lo que consideran la verdad, generando un debate que va más allá de un simple rifirrafe televisivo. Se trata de una colisión entre dos visiones sobre la ética periodística y la forma en que se construye la narrativa en el mundo del famoseo. Las declaraciones de Lecchio apuntan a un patrón de comportamiento en ciertos personajes públicos, mientras que Rossi se aferra a la información concreta que posee sobre este caso específico. Es fundamental comprender que la disputa no es meramente una cuestión de opiniones divergentes, sino que se enraiza en la propia naturaleza del periodismo de investigación en el ámbito del corazón. Cuando se trata de figuras como Alejandra Rubio y Carlo Costanza, cuyas vidas sentimentales han sido un constante foco de atención mediática, la línea entre la realidad y la fabricación de historias se vuelve borrosa. Lecchio, con su larga trayectoria, ha presenciado innumerables situaciones en las que lo que parecía un acto espontáneo resultaba ser una puesta en escena cuidadosamente planificada para maximizar el impacto mediático. Esta experiencia le confiere una perspectiva crítica y a menudo escéptica, especialmente cuando se trata de portadas que parecen demasiado perfectas o convenientemente temporizadas. Él argumenta que los años en el medio le han dado una perspicacia para discernir cuándo una imagen es genuina y cuándo responde a un interés comercial o de promoción. Su postura es que hay ciertos indicios, sutiles para el ojo inexperto, pero evidentes para el veterano, que delatan la artificialidad de algunas publicaciones. Para no perderte ninguna de estas reveladoras discusiones, te invitamos a suscribirte a Chismeando CON Glamour, donde siempre te traeremos la información más caliente y veraz. Por su parte, Antonio Rossi, aunque reconoce la existencia de montajes en la prensa del corazón, defiende que cada caso debe ser analizado individualmente, basándose en la información directa y las declaraciones de las personas implicadas o de sus entornos. Su defensa de la autenticidad en esta ocasión se apoya en datos específicos que, según él, contradicen la hipótesis del montaje. La discusión se intensificó aún más cuando se puso sobre la mesa la relación de Alejandra Rubio con su familia en contraste
con la que mantiene con la familia de Carlo Costanza. Se ha señalado que Alejandra publica mucho más contenido en sus redes sociales cuando está con Carlo o con sus allegados, en comparación con lo que comparte cuando está con su propia madre, Terelu Campos, o con otros miembros de su familia materna. Esta observación ha llevado a algunos a inferir que Alejandra podría estar priorizando la exposición mediática que le brinda la relación con Carlo y su entorno, en detrimento de la discreción que a veces parece buscar con su propia familia. Esta percepción ha sido un punto recurrente de crítica hacia Alejandra Rubio en los últimos tiempos, generando comentarios sobre un supuesto descuido de sus lazos familiares más cercanos en pos de una mayor visibilidad con la familia Costanza. Se cuestiona si su cercanía a Mar Flores y su círculo se debe a un genuino afecto o a una estrategia para mantenerse en el foco de atención. El hecho de que se le vea con más frecuencia y en situaciones más expuestas con la familia de Carlo, mientras que las interacciones con su propia madre son más privadas o menos publicitadas, alimenta esta narrativa. Antonio Rossi en un momento dado señaló que el cómo ese niño ha beneficiado a la relación entre Carlos y Mar Flores, refiriéndose al hijo de Carlo, lo que sugiere una unión familiar que también se refleja en las redes sociales y que de alguna manera arrastra a Alejandra a esa dinámica. La diferencia de tratamiento de Alejandra Rubio hacia ambas familias fue un eje central de la controversia. Antonio Rossi argumentó que si bien Alejandra es más cuidadosa y detallista con la familia de Carlo, esto no necesariamente implica una falta de afecto hacia la suya. Sin embargo, Alessandro Lecchio fue más contundente, afirmando que es evidente para cualquiera que Alejandra es mucho más cuidadosa, más detallista que con su propia familia cuando se trata de la familia Costanza. Esta disparidad en la atención y la exposición pública de sus relaciones familiares ha sido un tema recurrente en los debates televisivos y en la prensa del corazón. Se ha observado que Alejandra, por ejemplo, ha compartido momentos de sus vacaciones con la familia de Carlo, como una paella en la que Mar Flores etiquetó a Alejandra, mientras que las interacciones con su madre a menudo se mantienen fuera del ojo público o son menos frecuentes en sus redes. Este comportamiento ha generado especulaciones sobre sus prioridades y sobre la posible búsqueda de un determinado tipo de proyección mediática. La discusión sobre si esto es algo consciente o simplemente una consecuencia natural de sus circunstancias actuales sigue abierta. El hecho de que las actividades de Alejandra con la familia de Carlos sean mucho más habituales en las redes sociales que sus encuentros con su propia madre, como se mencionó en el programa, añade leña al fuego de esta controversia. El debate sobre la supuesta venta de exclusivas y la credibilidad de los fotógrafos fue otro punto álgido en la discusión entre Rossi y Lecchio. La controversia se inició con la publicación de unas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanza en la playa, que Lecchio calificó de posado pactado. Este término, en el argot del corazón, se refiere a aquellas imágenes que, aunque pretenden parecer robadas o espontáneas, en realidad han sido acordadas previamente entre el personaje público y el fotógrafo, a menudo con una contraprestación económica de por medio. La reacción de Carlo Costanza a estas acusaciones fue tajante. Me da igual, afirmó, desmintiendo cualquier implicación en un montaje. Aportó además que el propio fotógrafo había negado la existencia de un pacto. Esta contradicción entre la versión de Lecchio y la de Costanza, respaldada por el fotógrafo, fue el detonante de la fuerte confrontación entre los dos colaboradores. Lecchio, con su acostumbrada vehemencia, insistió en que su experiencia de 40 años en el medio le permite discernir la verdad detrás de las apariencias, sugiriendo que el fotógrafo, lógicamente, negaría un pactado para proteger su reputación y el valor de su trabajo. Esta postura pone en tela de juicio la imparcialidad y la veracidad de las declaraciones de los profesionales implicados en la toma de estas imágenes. Recuerda que puedes mantenerte al día con todas las noticias del corazón y nuestras exclusivas suscribiéndote a Chismeando CON Glamour. La ironía y el sarcasmo se hicieron presentes en el plató a medida que la discusión escalaba. Antonio Rossi, visiblemente molesto por las insinuaciones de Lecchio sobre la falta de credibilidad de sus fuentes, recurrió a la ironía para defender su postura. La musiquita de tensión que acompañaba el debate, como él mismo la describió, no hacía más que aumentar la exasperación. Rossi se autoproclamó el mensajero, sugiriendo que su único propósito era poner la información sobre la mesa, sin intenciones maliciosas ni intereses ocultos. La esencia de su argumento se basaba en la validez de sus fuentes, y para respaldarlas trajo a colación un antecedente que, según él, confirmaba la fiabilidad de su informante. Mencionó que la misma fuente que le había revelado la supuesta venta de las fotos por parte de Carlo Costanza
fue quien le había informado previamente sobre la compra de un test de embarazo por parte de Alejandra Rubio. Este último dato, que Alejandra negó en su momento pero que según Rossi, se confirmó posteriormente con una exclusiva de revista, fue utilizado como prueba irrefutable de la veracidad de su fuente. Lecchio, sin embargo, desestimó esta correlación, argumentando que un acierto en el pasado no garantiza la veracidad de todas las informaciones futuras de la misma fuente. Para él, el hecho de que Alejandra negara un test de embarazo y luego apareciera una exclusiva, no valida automáticamente que Costanza haya vendido fotos. El intercambio de acusaciones sobre la veracidad de las fuentes se convirtió en el eje central del enfrentamiento. Antonio Rossi, en su defensa, enfatizó que la misma fuente que le había proporcionado la información sobre el supuesto test de embarazo de Alejandra Rubio, que según él luego se confirmó con una exclusiva, también le había informado sobre las fotos de Carlo Costanza. Para Rossi, esta consistencia en la información y la posterior confirmación del primer dato convertían a su fuente en absolutamente fiable. Argumentó que si Lecchio cuestionaba la información de Rossi, entonces también estaba cuestionando la veracidad de una fuente que ya había demostrado su fiabilidad en el pasado. Lecchio, por su parte, mantuvo su escepticismo, insinuando que la fuente de Rossi podría haberse inventado la historia de las fotos de Costanza. La confrontación se tornó personal cuando Rossi acusó a Lecchio de hablar con prosopopeya, como si su verdad fuera la única y absoluta, y de presuponer que la fuente de Rossi era el fotógrafo, algo que Rossi negó rotundamente. Para no perderte ningún detalle de estos enfrentamientos y análisis, no olvides suscribirte a Chismeando CON Glamour para estar al tanto de todo. La insistencia de Rossi en defender la credibilidad de su informante y la firmeza de Lecchio en su hipótesis del montaje crearon un ambiente de tensión palpable, donde cada uno se aferraba a su versión de los hechos. La imparcialidad del fotógrafo fue un tema crucial en el debate, generando un punto de inflexión en la discusión. Lecchio, con una lógica aplastante, planteó que si existía un acuerdo previo, un pactado robado, sería ilógico que el fotógrafo o los protagonistas lo admitieran públicamente. ¿Quién reconocería un engaño ante la opinión pública? Esta pregunta retórica subraya la posición comprometida en la que se encuentran los implicados en un supuesto montaje. Desde la perspectiva de Lecchio, el hecho de que el fotógrafo niegue el pacto no hace más que reforzar su sospecha de que sí hubo un acuerdo, ya que si lo hubiera, no tendría ningún incentivo para revelarlo. Su argumento se basa en la premisa de que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad a menudo se esconde detrás de las negaciones más contundentes. En sus palabras, faltaría más que un fotógrafo admitiera un pactado, lo que invalidaría el propósito del robado y devaluaría su trabajo. Esta visión expone una realidad del periodismo del corazón, donde la manipulación de la imagen y la creación de narrativas son prácticas comunes, y donde la línea entre la noticia y el espectáculo se difumina. La discusión alcanzó un punto de no retorno cuando Antonio Rossi lanzó una acusación directa y contundente contra la fuente de Alessandro Lecchio. Rossi afirmó categóricamente que la fuente de Lecchio se lo inventa, lo que implica que Lecchio está llevando al programa informaciones que no son ciertas. Esta acusación es de una gravedad considerable en el ámbito periodístico, ya que pone en entredicho la profesionalidad y la fiabilidad de uno de los colaboradores. Rossi no dudó en calificar a la fuente de Lecchio de mentirosa, sugiriendo que no ha habido ningún montaje en las fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanza. Aunque la acusación no fue directamente hacia Lecchio, sino hacia su fuente, la implicación indirecta es clara. Si Lecchio se basa en informaciones falsas, su credibilidad como periodista se ve comprometida. Esta es una afrenta directa a la integridad profesional de Lecchio y a la calidad de su información. Para Rossi, la credibilidad de sus propias fuentes es intachable, y su insistencia en este punto es una forma de desvirtuar los argumentos de su oponente. La confrontación se convierte entonces en una batalla por la veracidad de la información, donde cada uno defiende su posición con uñas y dientes, y donde la audiencia es testigo de un auténtico choque de titanes. Alessandro Lecchio, por su parte, se defendió con vehemencia de las acusaciones de Antonio Rossi, insistiendo en que la fuente que le había proporcionado la información sobre el presunto pactado era la misma que en el pasado le había dado el dato sobre el test de embarazo de Alejandra Rubio, información que, según Lecchio, resultó ser correcta. Con esta argumentación, Lecchio intentó respaldar la fiabilidad de su informante, a pesar de las objeciones de Rossi. Para Lecchio, la validez de una fuente no se juzga por un único acierto o desacierto, sino por un patrón de información que a lo largo del tiempo se ha demostrado veraz. Su insistencia en el precedente del test de embarazo era una forma de contrarrestar la acusación de Rossi de que su fuente se lo inventaba.
Lecchio defendía su derecho a confiar en sus propias informaciones y a presentarlas en el programa, sin que Rossi tuviera la potestad de descalificarlas. La tensión entre ambos se elevó a niveles máximos, con Lecchio acusando a Rossi de presuponer que su fuente era el fotógrafo y de cuestionar la veracidad de la información que un fotógrafo podía dar. Este es un punto crucial, ya que si Lecchio se siente atacado por la descalificación de su fuente, su respuesta es la de defender su derecho a la información y a la credibilidad de quienes se la proporcionan. Para mantenerte al tanto de estas explosivas revelaciones, no olvides suscribirte a Chismeando CON Glamour para acceder a contenido exclusivo. La discusión sobre la fiabilidad de las fuentes culminó en un punto muerto, una situación en la que ninguno de los dos periodistas estaba dispuesto a ceder en sus argumentos. Alessandro Lecchio y Antonio Rossi, ambos con información y perspectivas distintas, se encontraron en un callejón sin salida, incapaces de convencer al otro de la validez de sus respectivas posturas. La frase de Rossi, "no vamos a llegar a ningún punto", reflejó la frustración y el agotamiento de un debate que se había extendido sin una resolución clara. Cada uno se aferraba a su información y a la suya, como si fueran verdades inquebrantables, lo que impedía cualquier tipo de consenso o entendimiento mutuo. Este estancamiento es característico de las discusiones en el ámbito del corazón, donde la verdad a menudo es subjetiva y está moldeada por los intereses y las narrativas de los implicados. Al final, la audiencia de Chismeando CON Glamour queda con la tarea de decidir a quién creer, o si simplemente debe considerar ambas versiones como posibles realidades en el complejo mundo de la prensa rosa. Este tipo de debates, aunque polarizantes, son los que mantienen al público enganchado y deseoso de conocer el próximo capítulo en la vida de sus personajes favoritos. En última instancia, el contencioso entre Antonio Rossi y Alessandro Lecchio sobre las imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Costanza, y la cuestión de si fueron un montaje, ha dejado al descubierto las profundas fisuras y complejidades que atraviesan el periodismo del corazón. Este episodio no solo ha evidenciado las divergencias en la interpretación de los hechos y la credibilidad de las fuentes, sino que también ha puesto de manifiesto la constante tensión entre la verdad periodística y la narrativa mediática. La polémica generada por estas fotografías y el debate subsiguiente entre dos figuras tan influyentes en el medio subraya la dificultad de discernir la realidad en un ámbito donde los robados pueden ser pactados y donde las informaciones se entrelazan con intereses diversos. La persistencia de Alejandra Rubio y Carlo Costanza en negar cualquier implicación en un montaje, afirmando que no venden su vida, añade otra capa de complejidad a la historia. Al final, la balanza de la opinión se inclina hacia un lado u otro dependiendo de la perspectiva individual de cada espectador. ¿Fue un montaje orquestado o un momento espontáneo? ¿Quién tiene la razón, Lecchio con su escepticismo basado en la experiencia, o Rossi con su defensa de la autenticidad respaldada por sus fuentes? Este fascinante debate nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la privacidad y el papel de los medios de comunicación en la construcción de la realidad. Para no perderte ningún detalle de estos apasionantes debates y sumergirte de lleno en el universo del corazón, te invitamos a suscribirte a Chismeando CON Glamour. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote la información más relevante y los análisis más incisivos del panorama mediático. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación.